defenderlo para que el servicio se mantenga y que se mejore. Mire, lo que decía de lo que ocurrió ayer con los médicos, con la representación de la Asociación de Clínicas Privadas que marcharon ayer a Palacio, fue algo muy desagradable. Debo decir que fue muy desagradable. Ustedes, la gente que sigue el programa, debió haberse dado cuenta que nosotros teníamos ayer a Santiago Jacín, que es el director, el administrador de una de las principales ARS de la República Dominicana, el Servicio Nacional de Salud, SENASA. Y él nos decía en el programa, una pregunta que le hicimos, que ante él o ante las oficinas de SENASA no se había presentado ningún reclamo de los médicos, porque una de las cuestiones que están planteando las sociedades médicas, y era una de las prioridades de la marcha del reclamo que hacen los médicos, era actualizar la tarifa o abrir nuevos códigos para nuevos profesionales que están dando el servicio. Parece que eso se ha atrasado. Eso dentro de otras cosas. Por ejemplo, los médicos han estado pidiendo mejores condiciones de trabajo, han estado demandando la reparación de centros médicos. Ustedes saben que desde el gobierno de Danilo Medina, la gestión de Freddy Hidalgo, se intervinieron una cantidad de 54 hospitales. Algunos se han terminado, otros están a medio talle, como decimos popularmente, y ese es un trabajo intenso que se ha complicado más porque la institución encargada de trabajar con ese asunto era la OISOE, la Oficina Supervisora de Obra del Estado, que dirigía en su último tramo el señor Pagán, el ingeniero Pagán, y entonces eso ha pasado ahora al nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Vivienda y Construcción. Pero al decir el señor Santiago Jacín que los médicos no le habían expresado ningún tipo de queja, ya uno comenzaba a ver que parece que los médicos no habían coordinado adecuadamente sus demandas, y al ver lo que estaba ocurriendo ayer, yo de manera particular me interesé por llamar a la Presidencia de la República. Hice el intento con el Ministerio de Salud, pero la información me llegó más rápido de la Presidencia de la República al ver yo lo que ocurría, que es lo que pasa. Y voy a contar lo que comunica la Presidencia de la República sobre lo que había acontecido en el previo a la jornada de ayer. Ayer, lo que ustedes ven ahí, se produjo un forcejeo en un momento en que el presidente del Colegio Médico, el señor Zenin Cava, hubo de moverse de un lado a otro, tropezó y cayó de manera muy rápida y se repuso inmediatamente. No se hizo ni siquiera un rasguño por lo que uno pudo apreciar en la televisión. Intentaron romper el cerco policial. Cuando hay una manifestación de cualquier tipo, en una medida de prevención es obligatorio en el protocolo de los que tienen la responsabilidad de cuidar por el orden público hacer un cerco hasta por la seguridad de los propios manifestantes o para evitar que eso se vaya de control. Pues hubo el intento ya en la proximidad en el Palacio, en uno de los laterales del perímetro donde está el Palacio de la Presidencia, donde está la sede central del gobierno, y se produjo ese forcejeo y el señor Zenin Cava, un poco desencajado, decía: el presidente verá mañana. Un desafío a la autoridad, un desafío al presidente de la República. Y a propósito de ese momento, que pienso que fue un momento de ira, un momento no propio de un dirigente de un gremio profesional, y tampoco creo que propio del señor Zenin Cava, que es una gente muy, hasta donde le conozco, muy decente. Anunció que iba a convocar para hoy al Consejo Nacional del Colegio, y que ellos iban a reaccionar y que iban a radicalizar la lucha. Yo creo, por lo que conozco y por esta información que he recibido de la Presidencia de la República, que el asunto no es para tanto. Y me entero cuando digo, bueno, pero es que el gobierno no la ha querido recibir, es que la jefa del gabinete sanitario, que es la señora vicepresidenta de la República, le ha maltratado, no ha querido escuchar el reclamo que están haciendo los médicos. Es que el ministro de Salud Pública no opera, no ha querido recibir a los médicos tampoco. Bueno, todas esas preguntas que uno se puede hacer para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido. Y me entero, o hice yo memoria de algunas de estas cosas, que el presidente de la República estuvo hace un mes en el Colegio de Médicos. Un mes estuvo el presidente en una reunión con los médicos. Hace 10 días los médicos se reunieron en Palacio, y por la información que me han dado, repito, la información que tengo
Es la información que me ha ofrecido el Palacio Nacional, la Presidencia de la República, sobre esto que ha acontecido. Hace 10 días se produjo una reunión y entonces en la reunión prácticamente todo quedó arreglado. El 95% de las cuestiones que los médicos estaban demandando fue acordado en Palacio con la autorización del presidente de la República, de la jefa del gabinete sanitario, del ministro Daniel Rivera, que estaban presentes allí. El miércoles de nuevo, el lunes de nuevo, este lunes de esta semana, hoy es jueves, este lunes, se produjo una reunión de nuevo y acordaron que el gobierno iba a resolver lo que ya se había establecido con la comisión de médicos que participó con el gobierno. Y los médicos decidieron que a pesar de que eso se había resuelto, ellos habían convocado un paro y que el paro o la marcha iba como quiera, que eso iba como quiera. Finalmente el gobierno decidió, repito, estoy dando una información oficial de la Presidencia de la República, finalmente el gobierno decidió que lo iban a esperar a la Comisión de Médicos, Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, y Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, bajo la coordinación de la jefa del gabinete sanitario, que es Raquel Peña, la señora vicepresidenta de la República. Ellos estaban en Palacio esperando a una comisión que se iba a escoger, porque obviamente el grupo o el grupete no iba a entrar al Palacio. No se estila, eso no se hace. Pero dice la presidencia que estuvieron haciendo contacto vía telefónica para comunicarle a los jefes del grupo que marchaba a Palacio que el gobierno tenía esa comisión oficial esperándole para seguir discutiendo los temas pendientes, que era un 5% sobre las cosas en las que no se habían podido poner de acuerdo. Finalmente se dio esto que vimos ayer de muy mal gusto, porque se trata de profesionales. Los médicos no son trabajadores cañeros, con el perdón de la diferencia que establezco, pero es un asunto real. Los médicos son profesionales, son gente decente, que los cañeros lo son también, pero que tienen un nivel de educación superior. Fueron a la universidad en principio, hicieron especialidades después, son gente que tienen entre 8 y 10 años de carrera universitaria, 8 y 10 años y hasta más ya en el nivel de educación superior. Uno se imagina que son ciudadanos superiores desde el punto de vista de la formación y de la instrucción académica. Entonces creo que lo que ha ocurrido no es como para que se haga el ruido que se ha generado, y quiero llamar de verdad con el mejor ánimo posible tanto al doctor Senencaba como al doctor Severino, que es el jefe de cardiología del hospital del Instituto del Seguro Social, a que ellos como líderes de ese movimiento de ayer reflexionen un poco y traten de buscarle salida al problema sin la necesidad de hacer una huelga. Yo creo, y debo decir esto en favor del gobierno, el gobierno ha estado tratando de no pelear con ningún sector. Cada vez que le quieren hacer un lío, el gobierno llama a la gente y se pone de acuerdo. Entonces digo yo, si hay ese ambiente, aprovechemos ese ambiente y vamos a acordar con el gobierno en lo posible los puntos sobre los que los médicos y las sociedades médicas en particular están insistiendo. Yo escuché ayer, ahí vi a Waldo Ariel, que estaba en medio del grupo. En una ocasión debo recordar que yo serví como mediador para sacar a Waldo Ariel a un grupo de médicos que estaba en el Núcleo Central de Salud Pública frente a Palacio, cuando ya la policía contra motines iba a entrar para sacarlo en una cuestión que pudo terminar en una gran desgracia. Yo serví junto con otros colegas periodistas para mediar y resolver el tema, lo hice a solicitud de Waldo Ariel. Igual digo, si hay que mediar, cualquier ciudadano de cualquier área pudiera hacerlo en el caso de que los médicos entiendan que esto llegó a un nivel complicado, cosa que no lo creo yo. En el punto en que estamos, los médicos pueden llamar hoy a Palacio. Ayer Palacio dijo en hora de la tarde, la Presidencia de la República, las puertas del Palacio están abiertas y los médicos pueden venir a conversar con nosotros. Es una información que se suministró ayer para todos los medios, de manera que creo que a los médicos le corresponde buscarle la solución, ya que el gobierno dice que está en disposición de resolver los problemas del sector, buscar la manera de que esto tenga solución sin necesidad de generar situaciones de confrontación. Pero mire, don Dani, efectivamente, y ratificando 100%, también con fuentes que uno pudo accesar ayer, y haciendo la tarea en la mañana de hoy, en nuestro trabajo, como ustedes vieron internamente,
tratamos de comunicarnos con el ministro de Salud. Pero antes de dar esa información de una conversación y de lo que él nos planteó en la mañana de hoy, efectivamente, lo que tú señalas, ayer, desde antes de ayer se había reunido y venía ese ciclo de reuniones con el Colegio Médico. Y tú diste un dato que llama la atención. Más del 90% de lo que están pidiendo los médicos, el gobierno está de acuerdo y está en eso, y el gobierno los estaba esperando. Yo entiendo el tema de los gremios, yo entiendo a un gremio como el Colegio Médico. Mira, esa marcha ayer la iban a hacer porque parece que en el código de la colegiatura médica había que hacerla. Pero si tú tienes una marcha y tú estás pidiendo reivindicación y están dispuestos a dártela, ve y lógrala. Porque en realidad eso era lo que estaba pendiente. Y estaban esperándolo en una alta comisión. No era un viceministro, sino el director del Mario Lama, el ministro, y estaba para la reunión la vicepresidenta de la República, que es la jefe del gabinete. O sea, hacía 48 horas el gobierno había dado aquiescencia de atender esto. Y evidentemente ayer el incidente, hay que ponerle mucha atención, porque en ese tipo de incidente puede aparecer una acción descompuesta y ofender a un médico y entonces que se crean los problemas. Porque en un momento el Palacio Nacional tiene su esquema ahí de llegar hasta un punto. Y yo pienso que el mejor mensaje tú lo acabas de plantear, Dani, o sea, buscar las vías de solución. De hecho, el ministro de Salud, Daniel Rivera, le invitamos para que pudiera venir y dar una versión o una respuesta, y él muy gentilmente nos comunicó que debe esperar las negociaciones que están realizando para continuar el diálogo. Y él, como ministro de Salud, está ofreciendo una versión oficial sobre los acontecimientos. O sea, no se fue de manera ríspida ni a contestar, sino a decirle a los médicos esto. Y tengo la información, él no me la pudo confirmar, veo que el doctor Rivera es muy reservado, que uno de los que se comunicó con él fue el doctor Waldo Ariel Suero, que evidentemente me luce que está gestando soluciones. Para que ustedes vean, ese que se ve como siempre encendido, no. Y ojalá no existan diferencias entre Waldo y el actual presidente, sino que aparentemente, es una información así propicia que tengo, Waldo Ariel Suero está contribuyendo o le interesa que se resuelvan los problemas, porque al final del día a los médicos hay que atenderles sus demandas. Y por lo que dijo Palacio ayer en un comunicado, está dispuesto a atender la gran mayoría de sus demandas. Entonces es unir. La reflexión es que hay que tratar de evitar ese tipo de acciones como las de ayer, porque un día se puede zafar algo y puede ser peor. Si en la gran mayoría de sus reivindicaciones, de sus pedidos se pudieran complacer, bueno, seguir ahí. Me llamó la atención, eso sí, y eso lo escuché en una entrevista que ayer en la Super 7, ya en la parte de, por ahí como las 9:30, algo que se presentó ayer de Montán, un reporte desde el lugar, y escuché sí un poco encendido al doctor Senencaba y diciendo algunos detalles ya adicionales de reclamo de los médicos en términos generales. Parecería que el Colegio Médico está dispuesto a irse a la montaña. O sea, patria o muerte. Exactamente, eso lo escuché ayer. Todos están vivos. Y evidentemente hay que ir a la reflexión. Cuando salió al aire ayer en la Super 7, la entrevista, obviamente él estaba ahí en medio yo oía las consignas y eso. El doctor Senencaba estaba con un rifle en la mano, es decir, desde el punto de vista de una tea incendiaria. Entonces yo creo que hay que ir a la calma, los médicos los necesitamos, estoy de acuerdo con que se atiendan sus demandas, pero si el gobierno está en disposición de colegiar, señores, frente a ese detalle, Homero Figueroa ayer salió con un comunicado diciendo el gobierno está dispuesto a dialogar. Me lo acaba de confirmar aquí, miren, hoy a las 6 de la mañana el ministro de Salud, que no puede participar porque quiere esperar que concluyan las negociaciones.
Entonces, creo que eso es un elemento importante para allanar el camino a la solución. Yo ayer, cuando se tocaba este tema, tenemos que irnos a la pausa ya, por eso voy a ser bien breve. Yo ayer, cuando se tocaba este tema, decía una sola cosa, que ese problema que estaban, esos reclamos de los médicos, no era el trasfondo real, que era el tema de las remuneraciones de las ARS. Y por eso estaban de clip marchando ahí, porque son los prestadores de servicios, que los médicos también lo son. Y que eso es un enfoque más complejo que tiene que tratarse con CISARRIL y con las ARS, porque eso es contratación de parte y parte de prestadores de servicios y que tiene que ver con la cápita y el catálogo de servicios. Y el tarifario, era lo que yo decía ayer aquí. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Todos los temas que el Colegio Médico ha colocado, todos estamos negociando, estamos hablando con ellos y estamos de acuerdo en trabajarlos. Por lo tanto, lo que el pliego de condiciones que ellos exigen al gobierno no es el problema. Por eso el diálogo no ha impedido la marcha. Porque el tema de lo que realmente estamos reclamando, la verdad detrás de este reclamo, no está en esos elementos, está en los otros. No está en los elementos, está negociando con el gobierno, está en los otros. Y por eso, esas circunstancias, estamos dispuestos a hablar, estábamos juntos ayer, estamos en la mañana, estamos esperándolo, ¿por qué no vienen? Bueno, pues es que usted no tiene solución a su problema, que no es por ahí. Es sentar a la ARS, al CISARRIL y a la prestadora de servicios, que es donde está el problema. Entonces ver cómo van a ajustar, porque la realidad que dicen los médicos es una, pero la realidad que dicen la ARS es otra, y la realidad de la CISARRIL es otra, y cada quien le da su versión. Entonces hay un tema de solución más compleja, que es la que hay que abordar en todo caso. Pero bueno, compañeros, pues nos vamos a la pausa. Llama hoy mismo a la Super 7.